Un conjunto de sílabas forman parte de una misma sílaba. Esa parte tengo que decir de vuelta. Existen sobresdrújulas, pero analizaremos estos tres tipos de palabras. Bienvenidos chicos a su segunda clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca Cáceres y en esta clase vamos a estar desarrollando los siguientes contenidos. Vamos a clasificar las palabras de acuerdo a su cantidad de sílabas, vamos a clasificarlas de acuerdo a su acentuación y vamos a estudiar las reglas generales de acentuación, y digo generales porque hay algunas excepciones en cuanto a estas reglas. Vamos a estudiar qué es un diptongo, cuándo este diptongo se rompe, que constituye un hiato, y también vamos a analizar lo que es una tilde diacrítica o diferenciadora. En primer lugar, es clave comprender que nuestro abecedario tiene sílabas que constituyen vocales o pueden constituir consonantes. Consonantes y vocales. Las vocales se dividen en abiertas y cerradas o fuertes o débiles. Las vocales abiertas son A, E, O y las débiles I, U. Es importante comprender esto porque una sílaba es aquella unidad léxica que pronunciamos en una sola enunciación. Si digo, por ejemplo, la palabra mesa, mesa, esta palabra tiene dos sílabas. Los diptongos son relevantes porque siempre que nosotros tengamos una vocal fuerte y una débil en una misma sílaba, esa sílaba no se separa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de cielo, niebla, Juan, Dios, hielo. Ie forma una sílaba, lo forma otra sílaba. Este es el primer caso de diptongo. Luego tengo que un diptongo también puede estar formado por la unión de dos vocales débiles diferentes. Recuerden, el diptongo ocurre cuando se dan estos casos y la sílaba en la que aparecen forman una sola unidad. Fíjense, ciudad, tengo la sílaba débil I, la sílaba débil U, forma una sola unidad en la pronunciación, ciudad. Por lo tanto, tiene dos sílabas. Cuidar, huir, luir. Eso es muy importante que se comprenda. Luego tenemos lo que constituye el hiato, y el hiato podría ser definido como la ruptura del diptongo. ¿Cuándo se rompe el diptongo? Cuando se unen dos vocales fuertes. Aéreo, fíjense cómo AE, D, O son vocales fuertes, por tanto tiene cuatro sílabas. A, E, D, O. Es muy importante, nunca aparecen dos vocales fuertes en la misma sílaba. También existe hiato cuando se unen dos vocales débiles iguales. Fíjense en estos casos, friísimo, chiita. Cuando acontece esto, nosotros tenemos que separar en sílabas esa unidad léxica. Luego tenemos también casos de hiato cuando se une una vocal fuerte a una débil tónica. Vamos a analizar lo que son las sílabas tónicas. Pero fíjense cómo Raúl, raíz, reuno son una débil, son una fuerte y una débil. Pero ¿por qué hay hiato? Porque la débil, en este caso U y U, es tónica y por lo tanto tengo que tildarla. Este es otro caso de hiato. Luego tenemos el caso de la unión de una vocal débil tónica y una vocal fuerte. Fíjense cómo en el caso de baldío tenemos I, O, que son vocal débil y vocal fuerte respectivamente, pero la tónica es la I. Por lo tanto, yo tengo que tildarla. Y al separar las sílabas y al separar en sílabas quedaría val, di, o. Estos son los casos de diptongo e hiato. Y para que se comprenda aún más esto, tendríamos que analizar lo que son las sílabas tónicas o átonas y lo haremos a continuación. Ahora lo que veremos es que las palabras se pueden clasificar siguiendo distintos criterios semánticos, sintácticos, etc. En este caso vamos a clasificarlas en función a la cantidad de sílabas y en función a la acentuación. En primer lugar, lo haremos de acuerdo a la cantidad de sílabas. En nuestro idioma existen palabras monosílabas que tienen una sola sílaba que la constituye, como Dios o Luis, y tenemos palabras polisílabas. Las polisílabas son aquellas que tienen dos o más sílabas
que las constituyen. Fíjense en los ejemplos. Dios, par, tes, diez son palabras monosílabas. ¿Por qué son palabras monosílabas? Porque tienen una sola sílaba. Como regla general retengan esto. Las palabras monosílabas nunca se tildan. Esto como regla general, después veremos que hay excepciones. Las polisílabas son aquellas que tienen, dijimos, dos o más sílabas que las constituyen. Si tienen dos sílabas, son bisílabas, tres sílabas, trisílabas, cuatro sílabas, tetrasílabas, cinco pentasílabas, hexasílabas, heptasílabas, etc. Ven aquí cómo tenemos mano, bisílaba, aérea, trisílaba, ensalada, tenemos que es tetrasílaba, anatomía, pentasílaba, etc. Esto en cuanto a la cantidad de sílabas se refiere. Luego tenemos, fíjense, les decía que todas las palabras tienen sílabas tónicas y átonas. ¿Qué es una sílaba tónica? Aquella sílaba en la que recargo la voz en la pronunciación. Si digo, por ejemplo, computadora, fíjense como la sílaba do, en la sílaba do recargo la voz. Esa sería mi sílaba tónica. El resto de las sílabas son átonas. Repito el concepto. Sílaba tónica, aquella sílaba en la que recargo la voz en la pronunciación. Fíjense como mesa, en la sílaba en la que recargo la voz es me. En la palabra alumbrado, la sílaba en la que recargo la voz es bra. Área, la sílaba en la que recargo la voz es a. Por tanto, me, bra y a son sílabas tónicas, el resto son átonas. Y esto es muy importante para comprender la acentuación cuyas reglas vamos a estudiar a continuación. Nosotros tenemos en nuestro idioma palabras agudas, llanas o graves y esdrújulas. También existen sobreesdrújulas, pero en esta ocasión analizaremos estos tres tipos de palabras. Las palabras agudas son aquellas en las que la sílaba tónica es la última. Fíjense en las siguientes palabras: corrí, asunción, reloj. ¿Sí? Las sílabas tónicas en estas palabras es la última: ri, sion, lo. Tenemos palabras llanas o graves. La sílaba tónica en las palabras llanas o graves es la penúltima. Fíjense en el caso de césped, mesa, áspid. En estos ejemplos ya tuvieron que haber advertido que en ocasiones yo tildo la palabra como corrí, asunción, y en ocasiones no. En ocasiones con las palabras llanas tildo las palabras como en césped, mesa, áspid, y en ocasiones no, como en mesa. Para saber dónde debo tildar, nosotros estudiaremos las reglas de acentuación. Las esdrújulas son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Fíjense, área, penúltima, discípulo. En el caso de las palabras esdrújulas, yo siempre debo tildar la palabra. Es decir, siempre llevan tilde. En el caso de las palabras agudas, yo debo tildar la palabra si la misma termina en ns o vocal. Muy importante el concepto, es sencillo. Las palabras llanas o graves, debo tildarlas siempre que no terminen en ns o vocal. Esas son las reglas generales. Fíjense en las siguientes palabras. Estudié, acción, reloj, sumé, vital, sacar. Todas son palabras agudas porque la sílaba tónica es la última. Pero fíjense que estudié, acción y sumé llevan tilde, mientras que reloj, vital y sacar no lo hacen. ¿Por qué no llevan tilde? Porque le aplico la regla. Sílaba tónica de vital es tal. Termina en ns vocal, no lo hace, por lo tanto no debo tildarla. Yo tengo la palabra estudié, sílaba tónica, die. Debo tildar la palabra, tengo que preguntarme, ¿termina en ns vocal? Termina en la vocal e, por lo tanto debo tildarla. Es así de sencillo. En el caso de las palabras llanas o graves, fíjense que la regla decía que las debo tildar siempre que
no terminen en NS o vocal. Es una regla inversa a las agudas. Fíjense el caso de árbol, césped, metro, enano, siempre y comida. En el caso de árbol, fíjense que la tónica es AR. Sin embargo, ¿sí?, termina en una vocal diferente a N o S y tampoco termina en vocal. Por eso yo debo tildar la palabra. Fíjense que lo propio pasa con césped. La sílaba tónica es CES, por lo tanto es una llana o grave. Luego, ¿debo tildar esta palabra? ¿Termina en NS o vocal? No, por lo tanto la tildo. Sin embargo, con metro, ¿sí?, que también es una llana, no debo tildarla. ¿Por qué no tildo metro? Porque la palabra metro, que es una llana, porque su sílaba tónica es la penúltima, termina en una vocal. Lo propio pasa con enano, con siempre y con comida. Esas son las reglas de acentuación de las palabras agudas y de las llanas o graves. La regla de las esdrújulas es mucho más sencilla porque una palabra esdrújula, dijimos que una palabra esdrújula es aquella cuya sílaba tónica es la antepenúltima, siempre y en toda ocasión debo tildarla. Yo siempre tengo que acentuar o tildar, que es diferente, las palabras esdrújulas: discípulo, área, vernáculo, séptimo y geográfico. Ahora analizaremos un caso especial, lo que se conoce como tilde diacrítica o tilde diferenciadora. En nuestro idioma existen palabras que tienen la misma forma, pero cumplen funciones sintácticas distintas. Para diferenciar esas palabras, nosotros utilizamos la tilde diacrítica e infringimos la regla que nos manda que las palabras monosílabas no pueden tildarse. Fíjense en los ejemplos. Tu perro está suelto. Tú se lo dijiste. ¿Por qué tildo el segundo tú? Porque cumple la función de pronombre personal. ¿Por qué no tildo el primer tú? Porque cumple la función de determinante posesivo. Siempre que cumple la función de determinante posesivo, no debo acentuar tú. Siempre que cumple la función de pronombre personal, debo tildar la palabra. Lo mismo acontece con sé, pronombre, se me hizo tarde, y sé del verbo saber. Sé muy bien lo que debo hacer. Y fíjense que pasa también con el determinante posesivo mi y con el pronombre mi, con la preposición de y el verbo dar. Cuando, por ejemplo, digo la torta es de chocolate, mi preposición me está indicando la materia de que está hecha la torta. Cuando digo, por ejemplo, dé más importancia a su trabajo, estoy exhortando a alguien a que haga algo. En este segundo caso, cuando funciona como verbo, debo tildar la palabra. Luego tengo la conjunción adversativa más, que siempre se escribe sin tilde, y el adverbio de cantidad más, que siempre se escribe con tilde. Finalmente tenemos el artículo, nunca se escribe con tilde, el clima está precioso, y tenemos el pronombre personal, que siempre debo tildar. Él es muy trabajador. A continuación, haremos ejercicios de fijación. Ahora realizaremos el primer ejercicio, que nos pide que acentuemos según corresponda. Eso quiere decir que tenemos que aplicarles la regla de acentuación o las reglas de acentuación a las siguientes palabras. Empecemos con la palabra prestigio. Lo primero que hay que hacer es determinar cuál es la sílaba tónica. ¿Dónde recargo la voz? Prestigio. Recargo la voz en la sílaba ti. Puesto que es una llana, porque está la sílaba tónica es la penúltima sílaba, recuerden que esta gio es la última, ti la penúltima y pres la antepenúltima. Recuerden muy bien eso. Ti es mi penúltima, por tanto es una llana o grave. ¿Qué me dice la regla? Que la debo tildar si no termina en NS o vocal. ¿Termina en una de esas letras? Sí, termina en una vocal. Por tanto, no debe llevar tilde. ¿Cuál es la sílaba tónica en sofá? Fa, so, fa. ¿Qué sílaba es fa? Es la última. Y puesto que es la última, es una palabra aguda. Y puesto que es una palabra aguda terminada en vocal, la debo tildar. Fíjense, en mochila pasa lo mismo que con prestigio.
La sílaba tónica es la penúltima, chi. Termina en vocal, por tanto no debo tildarla. Ahora con la palabra teléfono tenemos no es mi última sílaba, fo mi penúltima sílaba y le mi antepenúltima sílaba. ¿Cuál es la sílaba tónica? Teléfono. Mi sílaba tónica es le. Y puesto que mi sílaba tónica es la antepenúltima, dijimos que las esdrújulas siempre llevan tilde. Ponemos la tilde en le. Café, ocurre lo mismo que con sofá, la sílaba tónica es la última, es una aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. ¿Termina en vocal? Sí, por tanto la tildo. Afónico, ¿cuál es la sílaba tónica? Fo, afónico. ¿Qué sílaba es? La antepenúltima, como teléfono. Puesto que es la antepenúltima, es una esdrújula y la regla me dice que siempre debe llevar tilde, afónico. Ahora fíjense en esta palabra, cónsul. ¿Cuál es la sílaba tónica? Com. Por tanto, es una palabra llana o grave. ¿Por qué? Porque esta es la última y esta es la penúltima. Las palabras llanas o graves son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima. A continuación tengo que decidir si le pongo o no tilde. La regla me dice que las llanas o graves debo tildarlas si no terminan en NS o vocal. ¿Termina la palabra cónsul en una de estas letras? No, termina en L. Por tanto, debo tildar la palabra cónsul. Luego tengo charlatán. ¿Cuál es la sílaba tónica? La última. La regla de las agudas me dice que debo tildar las palabras cuando terminan en NS vocal. Terminan en N, por tanto tildo. Musical. ¿Cuál es mi sílaba tónica? La última. Cal. Musical. Es una palabra aguda. ¿Debo tildarla? ¿Termina en NS vocal? No. Por lo tanto, en el caso de la palabra musical, no debo tildar la palabra aguda. Ahora, fíjense en las siguientes palabras. Tengo la palabra huésped. ¿Cuál es la sílaba tónica? Hues. ¿Sí? Esta es mi sílaba tónica. ¿Qué me dice la regla de acentuación? Que las palabras llanas o graves debo tildarlas si no terminan en NS o vocal. Fijémonos como en este caso, hues es mi sílaba tónica. ¿Termina en NS o vocal? No, porque termina en la letra D. Por tanto, debo tildar la palabra. Enfermo. También tenemos que es una palabra llana, porque su sílaba tónica es fer. ¿Debo tildarla? No, porque termina en vocal. Luego tenemos caña, que también es una llana terminada en vocal, por tanto no se tilda. Tenemos retención. La sílaba tónica de esta palabra es la última sílaba. Sion, por tanto, es una aguda. Y cuando la aguda termina en NS vocal, debo tildarla. Tenemos la palabra película. ¿Cuál es la sílaba tónica? Li, la antepenúltima. ¿Qué me dice la regla? Que cuando la antepenúltima es la tónica, es una palabra esdrújula y por tanto debo tildar la sílaba. Afónico es una palabra que ya habíamos analizado. Es una esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima. Continuaremos haciendo los siguientes ejercicios, pero en esta ocasión referidos a la tilde diacrítica. Acuerden que la tilde diacrítica es la tilde diferenciadora. En caso que dos palabras monosílabas tengan la misma forma y cumplan funciones sintácticas distintas. Tenemos en este caso la primera oración. El ejercicio nos pide que tildemos de acuerdo a la regla de la tilde diacrítica. Te lo dije claramente ayer. En este caso tenemos el pronombre te lo dije a ti. Puesto que cumple una función pronominal, no debo tildarla. El segundo ejercicio dice, me contestó que sí. Fíjense que en esta sílaba, sí, es un adverbio de afirmación. No es un condicional, como por ejemplo sería en si haces esto te daré aquello. Puesto que un adverbio de afirmación, sí, debe llevar tilde. La siguiente oración, le pedí que dé más importancia a su trabajo. Tenemos la palabra de. ¿Qué función cumple la palabra de en esta ocasión?
la de preposición o la función de un verbo. En este caso, cumple la función de un verbo, porque le estoy pidiendo a alguien que haga algo, que dé más importancia a su trabajo. Por lo tanto, debo tildar la palabra. Luego tenemos el clima está precioso. ¿Debo tildar la palabra él? Si fuera un pronombre personal, él es mi amigo, debería de llevar tilde. Pero puesto que es un artículo, no lleva tilde. Terminemos con lo siguiente. Me gustaría más té. En este caso, la palabra té es un sustantivo, se refiere a la infusión, a la bebida que ingerimos. Por lo tanto, cuando se refiere a dicha bebida o infusión, debe llevar tilde. Si no te gusta, puedes irte. Acuérdense lo que dijimos hace rato. En este caso, sí es una conjunción condicional. Si no te gusta, debes irte. Por lo tanto, no debe llevar tilde. La tía de Martín llega hoy. Fíjense de. En este caso, la palabra de cumple una función relacional, por tanto es una preposición y no va tildada. Por último tenemos él me dijo la verdad. ¿Debo tildar la palabra él? ¿Cumple la función de artículo o de pronombre? Cumple la función de pronombre. Él me dijo esto, por tanto debo tildar la palabra. Hechos estos ejercicios, a continuación tenemos que resumir la unidad y ustedes deberían de ser capaces de recordar qué o cómo se clasifican las palabras según su cantidad de sílabas, monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, etc. Clasificarlas según su acentuación, agudas, llanas o esdrújulas, distinguir las palabras con tilde diacrítica, distinguir las sílabas tónicas en las que recargo la voz de las átonas, reconocer diptongos y reconocer hiatos. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a ir subiendo y nos vemos en la siguiente clase.